Bien, esta noche saludos a todos los hermanos que están en internet con nosotros y hoy los hermanos que están aquí en la iglesia. Qué importante entender a qué se compara la iglesia. Yo creo que después de la pandemia es necesario hablar acerca de qué es la iglesia. Que hay mucha gente que ya no quiere venir al templo, ¿eh? De hecho, perdimos un buen de gente con la pandemia y con las transmisiones que no son malas y no las vamos a dejar, que son muy importantes. Y de paso, esta iglesia fue pionera en transmisiones. 20 años antes de la pandemia, esta iglesia ya estaba preparada estaba transmitiendo los sermones, y eso es importante. Pero hay gente que no entiende para qué es la iglesia y a qué se compara la iglesia. Y con esto de la pandemia, creo que un buen número de gente se descolocó en relación con la iglesia. Es importante ir a la iglesia. Yo tengo una serie de temas que estaré presentando aquí en el futuro, pero hoy vamos a hablar acerca de a qué se compara la iglesia. Y queridos hermanos, hace tiempo yo escuché una serie de reflexiones e incluso algún libro ahí que obviamente que no era de la iglesia, que cuestionaba la existencia de la iglesia. Mucha gente se pregunta hoy si todavía es necesaria una iglesia. En varios lugares yo he conocido algunos, la gente dice, es que ya la gente no quiere ir a la iglesia. Quítele las bancas, póngale una silla y la gente va a ir. Quítele el piano, póngale unos tambores y la gente va a ir. ¿Para qué sirve la iglesia? Incluso hay quienes cuestionan, yo por lo menos leí un libro, que cuestionaba que Cristo hubiera fundado una iglesia. Pero Cristo no fundó ninguna iglesia. Jesús no fundó ninguna iglesia. Y entonces había ahí una serie de debates y hay gente que se cuestiona seriamente esos temas. Por otro lado, uno de los principales temas en el mundo cristiano hoy es precisamente el de la eclesiología. Es decir, hombre, es necesario ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. ¿Cómo vamos a ir a la iglesia? ¿A qué hora vamos a ir a la iglesia? Yo he conocido personas que me han dicho, nacidos en la iglesia, es que como que yo ya no me apetece ir más a la iglesia, pastor, porque no entienden el tema, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Nosotros damos por sentado que sabemos, pero no es cierto, no es así. ¿Para qué sirve la iglesia? La ignorancia en cuanto a las funciones y las razones de ser de la iglesia la hacen presa fácil de la confusión. El otro día aquí el contador Alba nos habló de una iglesia que se perdió en un lugar que yo amo, contador. Yo conocí esa iglesia cuando era un jovencito, que hoy lamentablemente se ha perdido. El templo, hablo del templo. Yo llegué a esa iglesia siendo un jovencito y fíjese, antes no había celulares. Y ahí estaba el teléfono de la iglesia en el directorio telefónico y yo llamé porque llegué a esa ciudad, quería ir a la iglesia el sábado. Oiga, llamo para saber la dirección de la iglesia, es que yo soy adventista y quiero ir. Y me dice el director de diáconos, ¿dónde está usted? En tal hotel. En este momento vamos por usted. ¡Caray! Nunca me había pasado eso en toda mi vida. Y vino el director de diáconos del hotel y me llevó a la iglesia. ¿Qué te parece? Pero hoy esa iglesia, la gente no entiende. La gente no entiende. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ah, pues ahora ya no vamos a estar con la asociación, o no vamos a estar aquí, no vamos a estar acá, no vamos a estar con esto, vamos a hacer nuestra propia iglesia. ¿Sabe por qué pasa todo eso? Porque no entendemos la naturaleza y la razón de ser de la iglesia.
De ahí que una pregunta importante sea, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Pues es que ya no somos de acá, ahora somos de acullá. Espérate. O sea, ¿cómo que tú vas a cambiar de iglesia como cambiar de camisa? En primer lugar, hay que ver a qué compara el Evangelio a la iglesia. Y la primera comparación en el Nuevo Testamento es que la iglesia es un cuerpo, es como un cuerpo. Dice el Nuevo Testamento, Romanos 12:5, que es la principal analogía. Vamos a leerlo ahí en Romanos 12:5. Los que están en sus casas, les invito a levantarse de donde estén y abrir su Biblia. Romanos 12:5. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 5. Es la principal analogía, es decir, la principal comparación del Evangelio es la del cuerpo. Yo estoy leyendo esta noche la Reina Valera 2020, de las Reinas Valeras, la más reciente edición. Dice así: así nosotros, que somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Formamos un cuerpo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la parte más importante del cuerpo? El cerebro, dice el profe. Pero si le quitamos el corazón, ¿qué pasa, profe? Pues no hay. ¿Y si no hay manos, contador? Si no hay oídos. El cuerpo, dice el apóstol Pablo, todos formamos un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros. En el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo parece usar la metáfora del cuerpo para explicar la unidad de la iglesia. Un cuerpo vivo no está desmembrado. Yo he tenido fracturas de mis brazos más de una vez. Yo fui un niño muy inquieto. Por lo menos 3 veces me fracturé los brazos. Y cuando no te funcionaba una parte, pues la cosa no iba bien. Pero el cuerpo necesita todos sus miembros. Las manos, los dedos, la espalda, las piernas, ya no digamos el corazón, el cerebro. La figura enfatiza dependencia mutua y la total dependencia de Cristo. No se puede pelear una mano con la otra. No se puede pelear una pierna con la otra. No se puede pelear el cerebro con el corazón. Somos uno. La razón de ser de la iglesia es que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el Señor, dice la Biblia, el Señor, todos dependemos de Él. Esta analogía del cuerpo es extraordinaria. Extraordinaria. Porque todos necesitamos de todos. En el cuerpo, ningún órgano está de adorno. Ningún órgano está de adorno. Todos los órganos tienen una función. El otro día yo escuchaba al doctor Guizar, aquí que es cardiólogo, le estaba explicando a otra persona la maravilla de cómo funciona el corazón y por qué tiene que haber un creador. Cuando uno se fija cómo el corazón funciona. Y es cierto, hermanos. Seguramente los oftalmólogos nos van a hablar de los ojos. No, pues es que los ojos son una maravilla, el ojo es una maravilla. O el oído, ¿cómo funciona? Porque el cuerpo humano está hecho a imagen del buen Dios. Y en el cuerpo humano nosotros debiéramos entender que ningún órgano está de adorno. En la iglesia nadie está de adorno, hermano.
Nadie debería estar sentado. Todos deberíamos estar cumpliendo la función, cumpliendo la misión, a partir de los dones espirituales que Dios nos ha dado. A todos Dios nos dio dones espirituales. No, pues es que a mí no me dio nada, a todos nos dio algo. A todos el Señor nos ha concedido dones espirituales para usar para honra y gloria de su nombre. Por otro lado, Cristo es la cabeza que el cuerpo obedece. El Señor Jesús dice muy claramente en la Biblia, Cristo es la cabeza y todo el cuerpo obedece. Es el cerebro de la iglesia. Es la razón de ser que manda las órdenes y bueno, todo lo que nosotros podemos entender de esta manera. De modo, hermanos, pues que así como el cuerpo es diferente, todo la iglesia tiene diversidad de dones. Y qué bueno que hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes, hay gente mayor, todos con dones distintos. Todos con dones distintos. Qué bueno que no todos sabemos hacer lo mismo. Qué bueno que somos distintos, diversos. Que unos cantamos, otros oramos, otros predicamos, dice la Biblia. Porque así como el cuerpo, los órganos son diferentes, todos tenemos una función. Pero ningún don está por encima de otro, ningún creyente está por encima de otro. Eso es no entender la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué? Porque ignoramos el cuerpo. Aquí ningún creyente puede sentirse por encima del resto, ni siquiera el pastor de la iglesia. Somos hermanos y tenemos una función y tenemos que aprender a colaborar y aprender a trabajar. Es que así como lo hace él, a mí no me gusta, pues hagámoslo de diversas maneras, como el cuerpo, como el cuerpo. Ahora bien, tenemos que aprender a colaborar. Tenemos que aprender a tener espíritu de colaboración, como el cuerpo funciona, colaborando mutuamente. Jesús es la principal autoridad de la iglesia. El otro día alguien me envió a mí un video muy desafortunado de una persona que estaba ahí en conflicto en un lugar del mundo, estaba en conflicto con la organización de la iglesia. Y nada más de ver el planteamiento, dije, este señor se está colocando como el centro, como la principal autoridad. Eso no es así. Jesús es la principal autoridad de la iglesia. Nosotros como líderes tampoco debemos colocarnos como la principal autoridad de la iglesia. Así que la primera analogía para entender qué es la iglesia es el cuerpo, pero también la Biblia, el Nuevo Testamento, utiliza la analogía de la novia. Esta es una de las más incomprendidas que hay en el Evangelio. Dice, esta imagen también argumenta a favor de la unidad de los creyentes con Cristo en el contexto del matrimonio monogámico. Es buenísima esta analogía. La iglesia es como una novia, la compara con una mujer. Yo pregunto, ¿son perfectas las mujeres? No me conteste, no, allá los hombres me miraron, ¿no? ¿Serán perfectas las mujeres? ¿Qué crees, hermana? Nomás me miras, calladita, calladita. Dice la niña que sí. No, ni los hombres ni las mujeres son perfectos. Pues la iglesia tampoco es perfecta. Solo de leer la analogía uno entiende. La iglesia no es perfecta. Aún así la ama el Señor. Amén. Dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Las mujeres no son perfectas y el Señor nos pide que las amemos. La iglesia tampoco es perfecta. Si tú quieres ver perfección, este no es el lugar.
Hay muchos errores en la iglesia. Claro que los hay, somos humanos. La organización tampoco es perfecta. Porque el Señor la compara con una novia. Así como el esposo y la esposa deben ser uno, los creyentes deben ser uno entre ellos, es decir, la unidad. Mire, cuando hay un problema en un matrimonio, yo siempre les digo a los matrimonios, en el círculo del hogar ahí se resuelven los problemas. No ande sacando los problemas del hogar fuera. Igual en la iglesia. Los problemas de la iglesia se tendrían que resolver aquí. En el método de Cristo, Jesús dijo, tienes un problema con alguien, ve y habla con él. ¿No te entiende? Busca un testigo. Si no, dilo a la junta. Pero ¿qué tenemos que andar sacando los problemas de la iglesia fuera? ¿Qué tenemos que andar allá dando voces en otros lugares sobre los problemas que pasan en la iglesia nuestra? Jesús comparó su regreso como un novio que viene por su amada y simbolizó el retorno con una boda. Es muy interesante esta analogía. Una novia que se prepara para recibir al esposo. Una novia que está feliz. Así debería estar la iglesia. Emocionada como una chica que se va a casar. Emocionada, feliz, dichosa, en espera de su amado. Pablo, al reflexionar en esta imagen, la aplicó a la iglesia. Pero puede haber más de una persona que diga, no, pastor, es que en la iglesia hay puros problemas. No sé, entonces, ¿para qué te casas? Le preguntaré a uno a la novia, ¿no? Ay, es que puro problema por acá. ¿Y entonces para qué te vas a casar? La iglesia debería tener un ambiente de expectativa, de alegría, como el que tiene una chica que se va a casar. Como un esposo a su marido, la iglesia debe permanecer fiel y pura al Señor. La figura de la mujer imperfecta que ama a su esposo, que quiere estar con su esposo, es una figura extraordinaria de lo que es la iglesia. Ahora bien, como cualquier matrimonio monogámico, pues el hombre y la mujer son distintos. La gente en el matrimonio, las cosas nunca se pueden considerar como si todo fuera igual. No. En una iglesia la gente piensa distinto. Y no es pecado pensar distinto. No es pecado. Los hermanos tienen derecho al desacuerdo. Más levanta la mano y ya vota, pero si hay mayoría, se hacen las cosas. Si no hay mayoría, no. Tienes derecho al desacuerdo, hermano, pero no a estar intrigando. Eso es terrible en una iglesia y en un matrimonio. Hay que aprender a ser fieles y hay que aprender a respetar la opinión de los demás. La nuestra no es la única y no necesariamente es la mejor. No necesariamente es la mejor. Hoy nos preparamos para una boda. Nos preparamos para la venida del Señor. Ojalá que disfrutemos esa espera. Esa espera. Ojalá que disfrutemos. El año pasado se casó mi hija. Y yo anduve viendo vestidos de mujer para boda como nunca en toda mi vida. Ni cuando yo me casé. He descubierto que la calle esa de 20 de noviembre son puros vestidos para mujer. Vestidos de fiesta y vestidos de boda. Nunca había visto yo tanta cosa. Entré a tiendas como no se imagina. Y como el clásico esposo que está ahí, o el papá que está ahí afuera, hoy ya hay celular, antes no había, ¿no? Estás ahí, te compras tus auriculares y lo pasas más tranquilo. Oiga, yo visité de tiendas, entraban y subían, entraban y subían, entraban. La emoción de la boda. Nosotros debemos prepararnos para el regreso de Jesús, hermano. Estar emocionados con que Jesús va a regresar.
La segunda analogía es la iglesia como una novia. Y la tercera analogía, Jesús compara a la iglesia con un templo. Con un templo. A los cristianos primitivos que les gustaba pensar en su comunidad como la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, también consideraban la iglesia como el templo de Dios. El templo de Dios. Ellos se veían a sí mismos como la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la iglesia, y como el templo de Dios. Y creían que Dios había edificado a su pueblo como un santuario cuando escogió habitar entre ellos. Vamos a leer 2 de Corintios 6, 16. 2 de Corintios 6, 16. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 6, 16. Lo siguiente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Clarito lo dice el Señor. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo del Dios viviente. La iglesia, el ser humano, es como un templo. Toda iglesia era un templo santo en el Señor, dice Efesios 2:21. Tanto las congregaciones como cada persona. Ustedes pueden leer ahí el versículo aquel que vosotros ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Así que el Señor compara a la iglesia y al ser humano con un templo. Cada congregación, cada iglesia funcionaba como el templo santo del Señor. Pero asegura que la iglesia es una casa espiritual donde los creyentes son como piedras vivas. Y luego todavía dice que el Señor es la piedra angular. La piedra angular. ¿Sabe que yo no entendía qué era la piedra angular? Yo no entendía qué era. Un día andaba yo en Segovia, ahí a una ciudad que está, Segovia está como 1 hora, 40 minutos, 1 hora de la ciudad de Madrid, una ciudad muy bonita. Por toda España hay vestigios romanos. Usted sabe que los romanos, pues prácticamente fueron los que construyeron las principales ciudades europeas, y las construcciones de los romanos son alucinantes, y España está llena de vestigios romanos. Hay teatros, hay acueductos, y ahí en Segovia está un acueducto muy famoso, pero tiene el arco romano. El arco lo inventaron los romanos, y la piedra angular es la que usted ve justo al centro. Es la última que se ponía en la construcción. Es la más importante, la piedra angular. Esa piedra es la que sostiene la construcción. Con el arco, los romanos hicieron maravillas, pero cuando uno ve la piedra angular, que es la que sostiene, esa es la piedra que sostiene toda la fuerza de la construcción. Por eso el apóstol Pablo dijo que Jesús era la piedra angular. Pedro dijo que Jesús es la piedra, la más importante, la que sostiene a la iglesia. Así que, hermanos, la iglesia es como un templo construido sobre la piedra angular. Y un templo que, de acuerdo con la palabra de Dios, pues es templo del Espíritu Santo y debe corresponder al uso y la función que tenían los templos en la antigüedad. Es un espacio de adoración. Una de las funciones más importantes de la iglesia es la adoración. No es la única, pero es una de las funciones más importantes, la adoración. Y la cuarta analogía
del Nuevo Testamento es que la iglesia es el pueblo de Dios. Esta idea del pueblo de Dios frecuentemente se aplica en el Antiguo Testamento a Israel, porque fue una nación escogida y protegida por el Señor. En muchos momentos se cita ahí al pueblo de Israel, como a la nación de Israel, como que el pueblo de Dios. Todavía hay gente que cree eso, Todavía hay gente, eso no es cierto. Bíblicamente eso no es cierto. Que el pueblo elegido y que el pueblo santo y que los judíos para acá y los judíos para allá. Y ellos aprovechan y ganan dinero, por cierto. Israel, Jerusalén, esos lugares no son más el pueblo de Dios, tampoco es una ciudad santa y tampoco es tierra santa, pero así lo llama la gente. El Israel espiritual, ¿quién es hoy? La iglesia. La iglesia. Todas las promesas que se hicieron al pueblo de Israel se aplican hoy a la iglesia. Así que, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, la iglesia también es percibida como la continuación de la comunidad del pacto de Dios. Es decir, todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel hoy se aplican a la iglesia. Por eso podemos decirle a la iglesia que es el Israel espiritual. En la iglesia entonces es el pueblo de Dios, el pueblo que recibe las promesas del Señor. Mientras que el término pueblo de Dios en el Antiguo Testamento solo se refiere a Israel, en el Nuevo Testamento incluye tanto a judíos como gentiles. Sabe que hasta el día de hoy, para los judíos no son un pueblo misionero, nunca lo han sido. Y cuando ellos trataban Dios quería que predicaran el Evangelio, pues ellos no querían. Ellos no querían. A la fecha usted va a una sinagoga y ni siquiera lo van a dejar entrar. La cosa no es muy agradable en ese sentido. Tampoco se van a interesar en enseñarle la Torá y cosas de esas. A lo mejor hay alguno que otro, pero es muy raro. Pero en el Nuevo Testamento, las promesas de Dios, del pueblo de Dios, incluyen a los gentiles, es decir, a los no judíos. Eso le costó mucho trabajo entenderlo a los propios apóstoles. Que Dios, el Evangelio, también incluyera a los no judíos, no fue fácil de entender. Por ejemplo, un día Pedro, dice la Biblia, que estaba dormido, estaba soñando, de pronto soñó que descendía un lienzo con animales, y de los animales que dice Levítico 11 que no se debían consumir. Y entonces una voz le dijo: Pedro, mata y come. No, ¿cómo voy a comer esto si el Señor ha dicho que no es lo mejor? Y entonces dijo el Señor: lo que Dios ha purificado no lo llames tú inmundo. Y entonces Pedro dijo: ¿y ese sueño de qué será? 3 veces le vino esa visión y de pronto aparece un mensajero de parte de Cornelio. Cornelio era un centurión, un militar romano, un oficial romano, que lo estaba llamando para que le predicara el Evangelio. Y entonces Pedro entendió que él debía predicarle a todo mundo, no nada más a los judíos. Podía predicarle a los romanos, a los oficiales romanos. Y curiosamente el Evangelio se llegó a muchos lugares, queridos hermanos, por 2 grandes medios: los soldados romanos y los comerciantes. Dice uno: ¿pero cómo? Los soldados, muchos soldados se hicieron cristianos, más de lo que usted se imagina, se hicieron cristianos. Y muchos comerciantes, el comercio tiene la bendición de que va por todos lados y fue uno de los medios más importantes para que el Evangelio llegara a otros lugares, porque ellos viajaban. Así que el Nuevo Testamento
ve a la iglesia como el verdadero Israel y la verdadera simiente de Abraham. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 6. La epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 6. Mire cómo dice Romanos 9, 6. En el Nuevo Testamento. No es que la palabra de Dios haya fallado, pues no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Qué te parece? Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, no todos los que están en Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que para él un verdadero israelita genuino era el que había aceptado el evangelio de Jesús. Era aquel que había aceptado a Jesús y pertenecía al genuino Israel, al Israel espiritual. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas, allá adelantito, en el Nuevo Testamento, está la epístola a los Gálatas, una pequeñita, 6:16. Dice así: a todos los que andan conforme a esta norma, que la paz y la misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le llama a Israel de Dios a la iglesia. A la iglesia. Porque todas las promesas que pertenecían al pueblo de Israel, a la nación de Israel, hoy se aplican a la iglesia. El concepto enfatiza la iniciativa de Dios. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El que escoge es Dios. Vamos a abrir la Biblia en Juan 15, versículo 15. Este capítulo de San Juan es extraordinario. Mire lo que dice, me llena el corazón. Juan 15, 16, es el 16, perdón. El 16. Dios es el que escoge. Mire cómo dice: no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto sea duradero, de modo que todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él os lo dé. ¿Quién es el que escoge? ¿Nosotros o es Dios? Amén, es el Señor. ¿Por qué estás tú en la iglesia hoy, hermano? Porque Dios te ha elegido, porque Dios te ha escogido. Pero yo busqué a Dios, Él te buscó primero. Él tocó tu corazón. Él te empezó a llamar. Él despertó en ti el deseo de escucharle, el deseo de abrir su palabra. ¿Desde hace cuánto tiempo? No sé, pero te ha estado buscando hasta que llegó el momento preciso en que tú estuvieras más sensible a la palabra de Dios. Pero desde hace mucho tiempo te ha estado buscando. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Qué maravilloso es el Señor, que nos ha elegido. Y luego dice, la iglesia pertenece a Él y Él a la iglesia. Segunda de Corintios, vamos a leer Segunda de Corintios 6, 16. La iglesia pertenece al Señor, pero Él también pertenece a la iglesia. Segunda de Corintios 6, 16 dice así. Ya lo habíamos leído. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo de Dios, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Le pertenecemos, pero también Él a nosotros. Queridos hermanos, esta noche yo les invito a recordar 4 comparaciones que hace la Biblia de la iglesia. ¿Cuál es la primera? ¿Recuerda? ¿A qué se compara la iglesia? A un cuerpo. La iglesia es como un cuerpo, donde todos los miembros son importantes. Una mano no se pelea con la otra. Es que este dedo es más importante. Todos necesitamos. El cuerpo, mis queridos hermanos, es necesario. El cuerpo refleja la unidad. Así como el cuerpo funciona en armonía, la iglesia está llamada a la unidad. Pero en segunda analogía que usa el Nuevo Testamento, ¿cuál es? La novia. La novia, la mujer. Son perfectas las mujeres, Gabriela. Dice que sí, Walter. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Son perfectas las mujeres? No son perfectas. Pero así hay que amarlas. Amén. Hay que aprender a amar a la mujer imperfecta. ¿Es perfecta la iglesia? No. Así la ama Dios, así la ama. Si tú quieres ver perfección, no es en la iglesia. Aquí la iglesia no es como un museo de santos, hermano. La iglesia es como un hospital de pecadores. Aquí todos estamos mal, empezando por mí. Aquí venimos a convalecer, aquí venimos a ser sanados. No busques perfección en la iglesia. Por eso, aquí te vas a encontrar hermanos que están luchando. Todos estamos luchando. Todos necesitamos de Cristo. Por lo tanto, por eso la Biblia compara a la iglesia como una novia. La novia está expectante. La novia espera al novio que viene y ella se quiere casar. La iglesia debe estar feliz, expectante por el regreso de Cristo. La tercera analogía, la iglesia es como un templo donde la piedra angular es el Señor Jesús. El templo es para adorar, el templo es para encontrarse con el Señor, el templo es un lugar especial. La iglesia es un espacio, es una comunidad que depende del Señor y que todo lo que tiene funciona para servir y escuchar al Señor. Y en cuarto lugar, la analogía del pueblo. El Señor eligió al pueblo de Israel en el pasado, pero el pueblo de Israel sencillamente no quiso cumplir la función de predicar el Evangelio. Y esas promesas y esos dones y esa misión hoy la tiene la iglesia. La iglesia existe para cumplir una misión. La misión de predicar a otros la salvación de Cristo. Así que ojalá que todos nosotros cumplamos esa misión. Todos nosotros tengamos la oportunidad de entender a qué se compara la iglesia. Hermanos, hoy es muy importante entender qué es la iglesia y para qué sirve. Ojalá que en el futuro sigamos reflexionando en cuál es la función de la iglesia y la importancia que tiene adorar a Dios en la iglesia. Después de la pandemia, nos cuesta más trabajo entender qué es la iglesia. Por eso mejor no se quede en su casa. Venga a la iglesia, adore a Dios y recuerde que el Señor nos escogió a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Privilegio enorme hoy aceptar a Cristo. Que Dios los bendiga en esta noche.